Que el Señor les bendiga. Y esta hora vamos a reflexionar acerca de la palabra en una cita bíblica que es en Jueces, capítulo 6, versículo 20. Jueces 6, 20. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Señor, habla nuestra vida, Padre, a través de esta palabra, Señor mi Dios. Sean nuestros ojos abiertos, nuestros oídos, Señor, escuchen que tú tienes, Señor mi Dios, una palabra exacta para nosotros en cada uno de tus versículos. Gracias, mi Dios maravilloso, por ello. Gracias, Señor. Amén. Dice la palabra también en la versión de la traducción al lenguaje actual, dice, solo voy a leer lo último del versículo, dice: pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. La Nueva Traducción Viviente dice así: pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. El Señor, Jehová, Dios, lo había abandonado, se había alejado, se había apartado de él. Y esta es una consecuencia de la desobediencia. El tema de este pasaje, de este mensaje, es las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia. Y todos conocemos la historia de Sansón. Sabemos que Sansón fue un hombre fuerte. Fue el hombre tal vez más fuerte de su época, más fuerte, más poderoso en cuanto a su fuerza, ¿sí? Era un hombre fuerte. Era un hombre que desde su nacimiento había sido dedicado a Dios. Era un hombre nazareo. Y nosotros sabemos que nuestro actuamos bien, tendremos una recompensa. Actuamos mal, igual, habrá sus consecuencias. Habrá consecuencias en nuestro actuar, habrá consecuencias en la forma en que nosotros accionemos de acuerdo a lo que se nos que reaccionemos o accionemos, de acuerdo a lo que se nos ha permitido, a lo que se nos ha encomendado, a lo que se nos ha recomendado. De acuerdo a cómo nosotros reaccionemos, actuemos, es como nosotros recibiremos recompensa, consecuencias de ello. Y Sansón tenía un mandato, tenía un propósito en su vida. Sansón era nazareo. Y nosotros, si sabemos y si leemos cuál era la ley, el mandato para un nazareo, era que los nazareos, en primer lugar, no debían cortar su cabello. Segundo lugar, eran apartados para Jehová. No debían acercarse a persona muerta, a algún ser muerto. No debían contaminarse con ello. No debían tomar alcohol, tomar vino, embriagarse. No debían embriagarse en todo tiempo. Ellos tenían que estar consagrados a Jehová, a Dios. Entonces, cuando el Señor vino por medio de un ángel y le habló al padre de Sansón, y le dijo que Sansón sería nazareo, y le dio las indicaciones. Todas estas indicaciones fueron dadas a Sansón, ¿sí? Él conocía, él sabía sus mandato, él sabía lo que él tenía que hacer. Y nos encontramos en primer lugar con un desenlace trágico. Con un desenlace trágico. ¿Para quién? Para Sansón. Para Sansón hubo un desenlace trágico cuando nosotros vemos que él tenía
algo hermoso por venir, porque desde antes de su nacimiento él había sido apartado para Jehová. Ahora nos encontramos con un desenlace trágico. ¿A quién? A Sansón. ¿Y por qué? Por su desobediencia. Por su desobediencia. Sansón sabía que no debía acercarse a persona muerta, y nos encontramos en un capítulo antes que Sansón dice ahí que había matado a un león y que había tomado la miel que había en ese ser muerto, cuando no debía haberse acercado, cuando no debía haber estado ahí. Entonces, y no se lo reveló, dice ahí la palabra, no se lo reveló a sus padres. ¿Por qué más? Porque él sabía que no debía embriagarse, y él se embriagaba, y él tomaba mujer extraña, mujer de pueblo extraño, y se embriagaba. Entonces Sansón estaba acostumbrado, segundo punto, Sansón estaba acostumbrado a romper la ley. Estaba acostumbrado a romper el mandato que se le había dado. Estaba acostumbrado a no seguir la ley que se le había dado, ¿sí? Y él decía, esta vez saldré como las demás, porque si usted lee todo el capítulo, usted se da cuenta que no fue la primera vez que Dalila, conociendo la historia, en este caso entró esta mujer, Dalila, le decía una y otra vez: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despertaba y derrotaba a esos filisteos que querían aprisionarlo, que querían derrotarlo. Pero él los derrotaba. Y él decía, esta vez saldré como las demás. ¿Por qué? Porque él tenía poder de parte de Dios. Él tenía una fuerza de parte de Dios. Si Sansón hubiera obedecido tal cual, Sansón una y otra vez hubiera seguido derrotando a sus enemigos, a los filisteos, a sus enemigos. Sansón hubiera sido así. ¿Por qué? Porque esa es la recompensa y esos son los beneficios de obedecer a Dios, ¿sí? Las recompensas son así. Dios es fiel y Dios recompensa a aquel que le obedece. Pero Sansón rompió la ley, rompió esos mandamientos que le habían sido dados. Lo rompió una y otra vez. Él rompió el mandato, él rompió esas ordenanzas que le habían sido inculcadas. Y no solo eso, no solo estaba acostumbrado a romper la ley, Sansón se atrevió a dormir frente al enemigo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acostumbrado a no velar? Nosotros sabemos que debemos estar velando todo el tiempo. Nosotros debemos de velar, y más si sabemos que el enemigo está cerca, y más si sabemos que el enemigo está tras de nosotros. No debemos dormir, debemos estar velando, debemos estar prestos para reaccionar ante los ataques del enemigo. Nosotros tenemos que estar prestos a reaccionar, a actuar ante el enemigo, a actuar ante las acechanzas del enemigo. Tenemos que estar prestos. No debemos de estar durmiendo en la lucha. Al contrario, tenemos que estar velando. Tenemos que estar velando para poder estar prestos en el momento que debamos reaccionar. Sansón se atrevió a dormir. Se atrevió a dormir frente al enemigo. Él sabía que los filisteos eran el enemigo de su pueblo. Y no se conformó con con buscar a una mujer filistea. No se conformó con ello, sino que se tomó esa libertad, se atrevió a dormir frente al enemigo, a dormir con el enemigo, a dormir cuando debería de estar velando, a dormir cuando debería de estar presto para defender, para luchar en el momento que se requiriera. Entonces,
Esas son las consecuencias. Sí, eso fue lo que a él le pasó. ¿Por qué? Porque durmió, porque desobedeció, porque se acostumbró a romper la ley, y él durmió cuando debió estar velando, cuando debió de estar presto para responder al ataque del enemigo. Entonces todos conocemos acerca de Sansón. Todos conocemos esta historia, todos sabemos cómo terminó Sansón, todos sabemos la historia, todos sabemos que él era un hombre fuerte y que no había hombre, no había cadena que pudiera sostenerle, porque su fuerza era mayor que cualquier otra, pero algo había en él, lamentablemente. Era mucha su fuerza, pero era poca su inteligencia, era poca su prudencia, su sabiduría. En eso él estaba perdido. Tenía fuerza, pero no inteligencia, pero no sabiduría, pero no prudencia. ¿Por qué? Porque no supo ver que el enemigo estaba frente a él. No supo detectar que tenía el enemigo frente a él y que el enemigo estaba a punto de derrotarlo, estaba a punto de hacerlo caer. En el momento que él debió de estar velando, él se emborrachó, y con esto voy terminando. En el momento que él debió de estar velando, él estuvo embriagándose, él estuvo confiando su vida a una filistea, confiando su vida al enemigo. Él, en lugar de estar velando, de estar peleando, esa fue su consecuencia. En la consecuencia de Sansón, en lugar de pelear, de velar, dejó su vida en manos de los filisteos, y sabemos cómo terminó. Sansón. Dios, en el último suspiro, en el último momento, le permitió derrotarlos, pero él tuvo que dar su vida. Él terminó juntamente con los filisteos. Su final fue la muerte, y una muerte denigrante. Sabemos que terminó ciego, derrotado, ahí juntamente con los filisteos. Entonces, eso es para nosotros. Aprendamos de la vida de Sansón. Aprendamos que nuestra desobediencia traerá consecuencias, que nuestra desobediencia traerá esas consecuencias. Ni al mismo Sansón, que desde niño fue dedicado, le fue permitido desobedecer. Él tuvo que pagar las consecuencias de su desobediencia. Entonces espero que para aquel que llegue a ver este mensaje, que escuche este mensaje, pueda entender que nuestra desobediencia traerá consecuencias. Aprendamos a obedecer a Dios. Aprendamos a disfrutar de las recompensas que trae el obedecer a Dios, y no tener que vivir en las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Señor mi Dios, gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestra vida. Gracias, Señor mi Dios, porque tú hablas a través de cada palabra, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu misericordia. Y gracias, Señor, por tu enseñanza. Amén. Gloria a Dios.